I come to you with a message of leave-taking and farewell. We have been compelled to create a permanent armaments industry of vast proportions. In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. Hay momentos en la historia en los que un hombre, al final de su camino, decide soltar una verdad que ha guardado como un peso muerto en el alma. En enero de 1961, el hombre que había liderado la derrota de los nazis y que había gobernado la nación más poderosa del mundo durante 8 años, se sentó frente a las cámaras para decir algo que nadie esperaba. No habló de victorias. No habló de gloria. Habló de un peligro interno, un monstruo que él mismo ayudó a alimentar, el complejo militar industrial. ¿Por qué el mayor general de la historia de Estados Unidos temía tanto a su propia creación? Bienvenidos a la sala secreta. Hoy empezamos a desmantelar la imagen del abuelo y que para descubrir la historia terrible, pragmática y sangrienta de Dwight Eisenhower. El hombre que aprendió que para salvar el mundo, a veces hay que estar dispuesto a sacrificar su propia humanidad. Lo llamaban Ike. En la década de los 50, su rostro era sinónimo de paz, prosperidad y orden. Tenía esa sonrisa amplia, honesta, que hacía que cualquier ciudadano se sintiera seguro. Era el héroe de guerra que no parecía un guerrero. Pero esa sonrisa era su arma más letal. Era la máscara perfecta para un hombre que, desde sus inicios en la Academia de West Point, demostró una capacidad aterradora para algo que la mayoría de nosotros no podría soportar: la desconexión emocional ante el sacrificio masivo. Mientras el mundo veía a un líder amable, en los sótanos del Pentágono y en las salas de guerra de Londres años antes, Eisenhower estaba perfeccionando el arte de la gestión de la muerte. Aquí empieza la primera tragedia de su historia. Eisenhower es el único gran general de la historia moderna que llegó a la cima sin haber disparado un solo tiro en combate real. Mientras sus compañeros de promoción se desangraban en las trincheras de la Primera Guerra Mundial y que estaba confinado en un campamento de entrenamiento en Pensilvania, moviendo tropas en papel. Esa frustración lo marcó para siempre. Pero también le dio su superpoder más oscuro. Para él, la guerra nunca fue un intercambio de disparos, sino un problema de logística. Los soldados no eran hombres con nombres y familias, eran unidades. Kilocalorías que quemar. Munición que gastar. Desgaste aceptable. Esta frialdad administrativa sería la que le permitiría, años después, tomar la decisión más terrible de su vida. Estamos en junio de 1944. La víspera de la Operación Overlord. Eisenhower sabe que está enviando a miles de jóvenes a una muerte casi segura en las playas de Normandía. En la soledad de su despacho, escribe una nota. Una nota que guardará en su bolsillo y que solo se leería si la invasión fallaba. En ella, asume toda la culpa del desastre. En ella, reconoce que el fracaso es suyo. Es en este punto, en el silencio de esa noche, donde la sonrisa de Ike se quiebra por primera vez. Eisenhower comprende que se ha convertido en el mayor contable de cadáveres de la historia. Y lo peor, es que esto es solo el principio. 5 de junio de 1944. El destino de la civilización occidental depende de un solo hombre que no ha dormido en 3 días. El Canal de la Mancha es un caos de olas y viento. Los meteorólogos dicen que hay una ventana, un breve respiro en la tormenta. Eisenhower tiene ante sí 2 opciones: posponer la invasión y arriesgarse a que los nazis descubran el plan, o dar la orden y enviar a 150.000 hombres a un muro de acero y hormigón bajo condiciones climáticas suicidas. Horas antes del despegue, Eisenhower hizo algo que sus consejeros le rogaron que no hiciera: fue a mirar a los ojos a los paracaidistas. ¿Por qué es esto terrible? Porque Ike acababa de recibir un informe de su jefe del aire, el mariscal de Mallory. El informe decía que las bajas de los paracaidistas serían del 75%. Básicamente, y que estaba estrechando manos de hombres que, según sus propios cálculos, serían cadáveres en menos de 6 horas. Vio a jóvenes de 19 años cargados con 40 kilos de equipo, bromeando con él. Y él bromeó de vuelta. Esa es la verdadera máscara de Eisenhower, la capacidad de proyectar confianza mientras carga con la certeza de una masacre inminente.
Mientras las barcazas golpeaban la arena de Omaha Beach y el mar se teñía de rojo, Eisenhower no estaba allí. Estaba en un remolque, esperando. Aquí es donde la historia oficial nos vende al líder triunfante, pero la realidad era más oscura. Eisenhower sufría de una presión arterial que habría matado a cualquier otro hombre. Fumaba 4 paquetes de cigarrillos al día. Su estómago era un nido de úlceras. Él no luchaba contra los alemanes con un fusil, luchaba contra el colapso de su propio cuerpo bajo el peso de la responsabilidad masiva. Sabía que, si Omaha fallaba, él sería recordado no como el salvador, sino como el carnicero que envió a una generación entera a ahogarse en el canal. La invasión fue un éxito, sí. Pero un éxito que costó 10.000 bajas en un solo día. Eisenhower caminó por aquellas playas días después. Los historiadores dicen que no dijo nada durante horas. No hubo discursos de victoria en ese momento. Solo el silencio de un hombre que finalmente veía la logística convertida en cuerpos desmembrados. Había pasado la prueba de fuego, pero algo en él se había endurecido para siempre. Había descubierto que podía soportar el costo. Y esa revelación es lo que lo llevaría a tomar decisiones aún más oscuras cuando el enemigo ya no fueran los nazis, sino la política y sus propios aliados. Ganar la guerra contra Hitler era un desafío técnico. Pero mantener unidos a los hombres que debían ganarla, eso era una tortura psicológica. Eisenhower se encontró en el centro de un nido de víboras. A su derecha, el genio impulsivo y peligroso de George Patton. A su izquierda, la arrogancia británica de Bernard Montgomery. Y por encima de todos, la sombra constante de Winston Churchill. Solemos ver a Ike como el gran unificador. Pero la verdad es más cínica. Eisenhower no unificaba por bondad, lo hacía porque entendía que el poder no se ejerce gritando, sino dejando que otros se destruyan entre sí mientras tú mantienes las riendas. Aprendió a ser el mediador más frío de la historia, sacrificando la lealtad personal en el altar de la eficiencia militar. George Patton era el mejor comandante de tanques de Eisenhower y su amigo cercano. Pero cuando Patton abofeteó a 2 soldados que sufrían fatiga de combate en un hospital de Sicilia y que se enfrentó a su primer gran dilema político. Muchos creen que Eisenhower lo castigó por moralidad. La realidad es que Ike analizó a Patton como una pieza de artillería. Si el escándalo dañaba la imagen del ejército en casa, la pieza de artillería era inútil. Eisenhower lo humilló públicamente, lo obligó a disculparse y lo mantuvo en el banquillo durante meses. Lo más oscuro fue cómo lo usó después. Eisenhower convirtió a su mejor general en un señuelo. Usó a Patton para alimentar un ejército fantasma de globos inflables mientras los hombres reales morían en otro lugar. Y que sabía que Patton estaba destrozado por dentro, pero para el estratega, el ego de un amigo era un precio pequeño comparado con una distracción exitosa. A finales de 1944, Eisenhower cometió uno de sus errores más costosos bajo la presión de mantener la armonía con los británicos. Montgomery, su mayor rival interno, propuso la Operación Market Garden, un audaz asalto de paracaidistas para terminar la guerra antes de Navidad. Eisenhower sabía que el plan era logísticamente una pesadilla. Sabía que las líneas de suministro eran demasiado delgadas. Pero cedió. ¿Por qué? Para callar las críticas de Montgomery y mantener a Londres contento. El resultado fue un desastre sangriento en Arnhem. Miles de paracaidistas fueron masacrados en un puente que resultó estar demasiado lejos. Eisenhower permitió que hombres murieran para ganar una batalla política interna. Fue la confirmación definitiva de que, para Ike, la política de la alianza valía más que la prudencia táctica. Al llegar al final de 1944, el Eisenhower que reía en las fotos había muerto. En su lugar quedaba un hombre que había aprendido a gestionar la vanidad de Churchill, la locura de Patton y la prepotencia de Montgomery como quien gestiona el inventario de un almacén. Había descubierto que podía dormir tranquilo después de tomar decisiones que enviaban a miles al matadero por simples equilibrios de poder. Se estaba preparando para el siguiente nivel. Porque la guerra contra los nazis estaba terminando, pero la guerra por el mundo estaba a punto de comenzar. Y en esa nueva partida, los peones serían naciones enteras. Para la primavera de 1945, la guerra estaba decidida.
Las flechas en los mapas de Eisenhower apuntaban todas hacia el corazón de Berlín. Pero el 12 de abril, el general se detuvo en un lugar llamado Ohrdruf. Fue el primer campo de concentración liberado por las tropas estadounidenses. Eisenhower creía haberlo visto todo. Había visto hombres destrozados por la artillería y ciudades reducidas a cenizas desde el aire. Pero nada lo había preparado para el silencio de aquel lugar. Un silencio que no era paz, sino el vacío absoluto dejado por el exterminio industrial. Aquí, el hombre de la logística se enfrentó a una realidad que no podía tabular en sus informes de suministros. Aquel día, Eisenhower obligó a sus oficiales a recorrer cada rincón del horror. Quería que olieran la carne quemada y que vieran los instrumentos de tortura. Mientras caminaba, su mandíbula estaba tan apretada que parecía que sus dientes iban a romperse. Dijo a sus acompañantes una frase que hoy suena a profecía: nos dicen que el soldado estadounidense no sabe por qué está luchando. Ahora, al menos, sabrá contra qué está luchando. Pero su reacción no fue solo emocional, fue fríamente estratégica. Comprendió que el mal que tenía delante era tan inmenso que la mente humana intentaría borrarlo con el tiempo. Por eso, tomó una decisión que salvaría la verdad para las generaciones futuras. Eisenhower dio una orden inmediata, enviada a cada fotógrafo, a cada camarógrafo y a cada periodista disponible. Registradlo todo. No dejéis ni un centímetro sin documentar. Grabad los rostros de los supervivientes que parecen fantasmas. Hacedlo, ordenó, porque algún día, algún hijo de perra se levantará y dirá que esto nunca sucedió. No lo hacía por morbo, sino por una desconfianza profunda en la memoria humana. Aquella tarde, Eisenhower dejó de ser solo el jefe de una fuerza invasora para convertirse en el arquitecto de la memoria colectiva del siglo XX. Obligó a los habitantes locales a enterrar a los muertos con sus propias manos, rompiendo la mentira de que ellos no sabían nada. Esa noche, Eisenhower escribió al general Marshall. Le dijo que las palabras eran inadecuadas para describir lo que había visto. Algo en su interior se terminó de endurecer. La guerra ya no era una partida de ajedrez geopolítica contra un adversario digno, era una cruzada contra una aberración. A partir de Ohrdruf, Eisenhower ya no aceptaría nada que no fuera la rendición incondicional y absoluta. Se dio cuenta de que su papel en la historia no era solo ganar una guerra, sino purgar un continente. Pero este nuevo celo moral traería consigo nuevas sombras. En su afán por castigar al régimen nazi, comenzaría a tomar decisiones sobre los prisioneros de guerra que, décadas después, despertarían preguntas incómodas sobre su propia humanidad. Mayo de 1945. La Alemania nazi ha capitulado. El Tercer Reich es ahora un montón de escombros y cenizas. Pero para Eisenhower, la victoria trajo un problema logístico de proporciones bíblicas. De la noche a la mañana, tenía bajo su responsabilidad a más de 5 millones de soldados enemigos rendidos. No había suficientes raciones, no había suficientes tiendas de campaña y, sobre todo, no había suficiente compasión. Tras ver los campos de exterminio, la actitud del general hacia el pueblo alemán se había vuelto gélida. Eisenhower se enfrentaba a una decisión: seguir las reglas de la guerra o crear sus propias reglas para gestionar a los vencidos. Lo que sucedió a continuación en las riberas del Rin sigue siendo, hoy en día, una mancha borrosa en su historial. Eisenhower sabía que, según la Convención de Ginebra, los prisioneros de guerra debían recibir la misma alimentación y cuidados que las tropas capturadoras. Pero alimentar a 5 millones de alemanes como a soldados estadounidenses era imposible. Entonces, el estratega utilizó una semántica letal. Reclasificó a los prisioneros como fuerzas enemigas desarmadas. Con este simple cambio de nombre, los hombres bajo su custodia perdieron sus derechos internacionales. Ya no eran prisioneros de guerra, eran individuos sin estatus legal claro. Esta decisión permitió a Eisenhower reducir drásticamente las raciones y las condiciones de vida sin violar técnicamente la ley, aunque sí el espíritu de la humanidad. Fue la frialdad administrativa de West Point llevada al extremo. Las cifras de muertos en estos campos han sido objeto de feroces debates durante décadas.
Mientras que las fuentes oficiales hablan de unos pocos miles de bajas por causas naturales, otros investigadores sugieren que la negligencia administrativa fue mucho más devastadora. Eisenhower, el hombre que había llorado por sus paracaidistas, parecía ahora indiferente al sufrimiento de los hombres que habían servido al régimen que él tanto despreciaba. Para él, eran el residuo de una ideología que debía ser erradicada por cualquier medio. Al terminar el verano de 1945, Eisenhower se había convertido en el gobernante de facto de una nación en ruinas. Tenía que equilibrar la reconstrucción de Europa con el deseo de justicia y castigo. Pero mientras gestionaba la miseria de los alemanes, una nueva sombra empezaba a proyectarse desde el este. Sus aliados soviéticos, con los que había brindado por la victoria, empezaban a mostrar sus garras. Eisenhower comprendió que la paz sería más peligrosa que la guerra. La logística de la victoria estaba dando paso a la logística de la supervivencia global. El general estaba a punto de colgar el uniforme para entrar en el terreno más pantanoso de todos, la política de una nación que lo veía como un dios, pero que no conocía las cicatrices de su alma. Dwight Eisenhower regresó a casa como el hombre más amado de la tierra. Para el público estadounidense, era el soldado que había salvado la civilización. Pero detrás de la aclamación, y que se sentía un extraño. Había pasado los últimos 3 años decidiendo el destino de continentes, viendo morir a miles de hombres bajo sus órdenes y negociando con tiranos. El mundo de la política doméstica, con sus apretones de manos vacíos y sus promesas electorales, le parecía trivial y, al mismo tiempo, aterrador. Sin embargo, el descanso no llegaría. La paz que él mismo había ayudado a firmar se estaba resquebrajando. Mientras el pueblo pedía que Ike fuera su próximo presidente, él observaba con horror como un nuevo muro, invisible pero de acero, comenzaba a dividir Europa de norte a sur. Antes de llegar a la Casa Blanca, Eisenhower tuvo que aceptar una última misión militar, convertirse en el primer comandante supremo de la OTAN. Fue en este puesto donde comprendió que la guerra no había terminado, solo había cambiado de forma. Los soviéticos, sus antiguos aliados en la victoria sobre Berlín, eran ahora la amenaza existencial. Eisenhower tuvo que construir un ejército desde las cenizas de una Europa arruinada. Fue una labor de logística política agotadora. Tuvo que convencer a naciones que se habían odiado durante siglos para que se unieran bajo un solo mando. Aquí, Ike perfeccionó su verdadera habilidad, la manipulación suave. No daba órdenes a gritos, seducía a los embajadores con su calma, mientras reforzaba las fronteras con armas nucleares. Estaba preparando el tablero para una guerra que esperaba no tener que luchar nunca, pero que estaba dispuesto a ganar a cualquier precio. Lo más fascinante de este periodo es que Eisenhower era tan popular que ambos partidos, el demócrata y el republicano, intentaron reclutarlo. Incluso el presidente Harry Truman llegó a ofrecerle su apoyo si decidía presentarse como demócrata. Eisenhower se encontraba en una posición de poder inédita, podía elegir el rumbo de la nación simplemente eligiendo un color político. Pero su decisión no se basó en la ambición, sino en un miedo profundo. Y que veía con pánico el ascenso del aislacionismo en el bando republicano. Temía que, si Estados Unidos se retiraba del mundo, todo el sacrificio de Normandía habría sido en vano. Finalmente, decidió presentarse como republicano, no por ideología económica, sino para salvar la política exterior de su país. Aceptó la candidatura como quien acepta una orden de despliegue, con un sentido del deber que empezaba a asfixiar su vida privada. La campaña de 1952 fue una carnicería política. Eisenhower, el hombre que despreciaba el conflicto interno, tuvo que aprender a sonreír mientras sus oponentes atacaban su historial y sus aliados le exigían concesiones morales imposibles. Se dio cuenta de que ganar la presidencia requería una falta de escrúpulos que incluso a un general de 5 estrellas le resultaba difícil de digerir. Al final, ganó de forma aplastante. Pero el hombre que entró en la Casa Blanca en enero de 1953 ya no era el general victorioso de las playas de Francia. Era un político que sabía que ahora tenía el dedo sobre el botón más peligroso de la historia. La sonrisa seguía ahí, en los carteles y en las portadas, pero la sangre de las decisiones que estaban por venir empezaba a pesar más que todas las medallas de su pecho.
En enero de 1953, Dwight Eisenhower juró su cargo como 34º presidente de los Estados Unidos. Pero el mundo que heredaba no era el mismo que había dejado en 1945. Ahora, el enemigo tenía la bomba. La Unión Soviética acababa de detonar su primer dispositivo de hidrógeno y el miedo a un apocalipsis repentino se filtraba por las grietas de cada hogar estadounidense. Eisenhower, el hombre que había visto las playas de Normandía cubiertas de cuerpos, sentía un desprecio visceral por la guerra. Pero como estratega, sabía que la única forma de evitar un conflicto global era estar aterradoramente preparado para él. Se convirtió en el arquitecto de una doctrina que mantenía al mundo en un equilibrio de terror. El hombre de la sonrisa amable estaba dispuesto a apretar el botón si la libertad era amenazada. Eisenhower introdujo una política militar revolucionaria y oscura llamada el Nuevo Look. Como administrador pragmático, odiaba los déficits económicos tanto como las trincheras. Sabía que mantener un ejército convencional gigantesco desangraría la economía del país. Su solución fue tan lógica como escalofriante: reducir el número de soldados y barcos y multiplicar el arsenal nuclear. Fue la era de la represalia masiva. Eisenhower le dijo al mundo que cualquier agresión soviética no sería respondida con una guerra de desgaste en las selvas o desiertos, sino con un ataque nuclear total sobre Moscú. Era un juego de póker con las apuestas más altas de la historia. Para Ike, la paz no era un estado de armonía, sino un subproducto del miedo mutuo asegurado. Militares y políticos lo llamaron ir al borde del abismo. Su primera gran prueba fue terminar la sangrienta guerra de Corea, que ya se había cobrado decenas de miles de vidas estadounidenses. Eisenhower hizo algo que solo un general de su prestigio podía permitirse: sugirió discretamente a los chinos y soviéticos que, si no se firmaba un armisticio, estaba preparado para usar armas nucleares tácticas. Poco después, la muerte de Stalin abrió una grieta de incertidumbre en el Kremlin. Eisenhower aprovechó el momento. No buscaba una victoria gloriosa, buscaba un alto el fuego que detuviera la hemorragia de vidas. En julio de 1953 se firmó el armisticio. No hubo desfiles de victoria, solo un cese de las hostilidades que perdura hasta hoy. Fue la primera vez que el mundo vio al Eisenhower político utilizar la amenaza del exterminio para forzar la paz. En diciembre de aquel mismo año, Eisenhower pronunció su famoso discurso Átomos para la Paz. Fue su intento de redimir la tecnología que tanto temía. Propuso que las potencias nucleares donaran uranio para fines pacíficos, como la medicina y la energía. Estados Unidos desea ser constructivo, no destructivo, declaró ante el mundo. Pero detrás de este gesto humanitario, la realidad seguía siendo de hierro. Mientras hablaba de paz, bajo sus órdenes, el arsenal nuclear de los Estados Unidos pasaba de 1000 bombas a casi 6000 en pocos años. Eisenhower vivía en una contradicción permanente: rezaba por la paz cada domingo, pero pasaba el resto de la semana perfeccionando la maquinaria del fin del mundo. Sabía que su legado dependería de que esas armas nunca, bajo ninguna circunstancia, salieran de sus hilos. Dwight Eisenhower odiaba el desperdicio. Odiaba el desperdicio de dinero y, sobre todo, el desperdicio de vidas estadounidenses en guerras de desgaste como la de Corea. Pero para mantener a raya el avance del comunismo sin desplegar legiones, necesitaba una herramienta diferente. Una herramienta que pudiera golpear en la oscuridad y desaparecer sin dejar rastro. Bajo su presidencia, la Agencia Central de Inteligencia dejó de ser un simple servicio de recolección de datos para convertirse en el brazo armado y secreto de su política exterior. Junto a los hermanos Dulles, John Foster en el Departamento de Estado y Allen en la jefatura de la inteligencia, Eisenhower dio inicio a una era de intervencionismo invisible. El general que había liderado la invasión más grande de la historia ahora prefería ganar batallas con maletines llenos de dinero y conspiraciones en habitaciones cerradas. En 1953, Eisenhower autorizó la primera gran operación de derrocamiento de un gobierno extranjero por parte de la inteligencia estadounidense. El objetivo era Irán. El pecado del primer ministro Mohammad Mossadegh fue nacionalizar el petróleo, desafiando los intereses británicos. Eisenhower, convencido de que Mossadegh era un peón débil que podría caer ante los soviéticos, dio luz verde a la Operación Ajax.
Mediante el soborno de oficiales militares, la creación de disturbios artificiales y la propaganda pagada, el gobierno democrático fue aplastado. Y que restauró el poder absoluto del Shah. Fue una victoria limpia y económica para Washington, pero sembró las semillas de un resentimiento que estallaría décadas después. El general había aprendido que era más fácil comprar un golpe de Estado que luchar una guerra, aunque el precio a largo plazo fuera incalculable. Solo un año después, en 1954, Eisenhower repitió la fórmula en Guatemala. El presidente Jacobo Arbenz había iniciado una reforma agraria que amenazaba las tierras de la United Fruit Company. Para Eisenhower, esto no era solo un conflicto comercial, era una cabeza de playa del comunismo en el hemisferio occidental. Bajo la dirección de Ike, se organizó una fuerza de invasión mercenaria y se lanzó una campaña de guerra psicológica que incluyó bombardeos aéreos y estaciones de radio clandestinas. Arbenz fue derrocado y reemplazado por una junta militar. Eisenhower celebró la operación como un éxito de la libertad, pero el resultado fue una sucesión de dictaduras y décadas de guerra civil que desangraron al país. El hombre de la sonrisa amable estaba rediseñando el mapa del mundo desde las sombras, convencido de que cualquier medio era lícito para proteger el estilo de vida estadounidense. Al final de su primer mandato, Eisenhower se había convertido en el titiritero más eficaz del mundo. Había evitado grandes conflictos abiertos, pero había convertido el globo en un tablero de ajedrez donde las naciones eran piezas sacrificables. Se sentía orgulloso de la eficiencia de sus métodos secretos. Creía que estaba protegiendo al mundo de un mal mayor. Sin embargo, en el silencio de sus noches, y que empezaba a notar algo inquietante. Los hermanos Dulles y el aparato de inteligencia que él mismo había empoderado empezaban a tener una agenda propia. El general estaba empezando a perder el control sobre el monstruo de la seguridad nacional que él mismo había ayudado a crear. El hombre que odiaba el desperdicio estaba a punto de descubrir que algunas deudas políticas nunca se terminan de pagar. Durante gran parte de su presidencia, Eisenhower disfrutó de una ventaja tecnológica que le permitía dormir tranquilo. Pero el 4 de octubre de 1957, esa tranquilidad se hizo añicos. La Unión Soviética lanzó el Sputnik, el primer satélite artificial. No era solo una bola de metal en el espacio, era la prueba de que el enemigo ahora tenía misiles capaces de alcanzar cualquier ciudad estadounidense en 30 minutos. Por primera vez desde 1812, el territorio de los Estados Unidos era vulnerable. El pánico se apoderó de la nación. Los ciudadanos empezaron a construir refugios nucleares en sus jardines y los niños practicaban simulacros de bombardeo en las escuelas. Eisenhower, el general que siempre tenía un plan, se vio enfrentado a una crisis de confianza que no podía resolver con una simple sonrisa. Para recuperar la iniciativa, Eisenhower apostó por el espionaje a gran altura. El avión U-2 era su ojo en el cielo, capaz de fotografiar cada silo de misiles soviético. Y que sabía que estos vuelos violaban el espacio aéreo internacional, pero la necesidad de información era superior a su ética diplomática. Hasta que ocurrió el desastre. El 1 de mayo de 1960, un misil soviético derribó el avión de Francis Gary Powers sobre territorio ruso. Eisenhower, confiando en que el piloto no habría sobrevivido, mintió al mundo diciendo que era un avión meteorológico que se había desviado. Taron Nikitich le tendió una trampa mortal, mostró al piloto vivo y los restos de la cámara de espionaje ante las cámaras. La máscara de honestidad de Eisenhower cayó ante los ojos de todo el planeta. Fue su humillación pública más dolorosa. El 17 de enero de 1961, Dwight Eisenhower se preparó para dar su último discurso como presidente. Lo normal hubiera sido una lista de logros, una despedida nostálgica o un mensaje de esperanza para el joven sucesor, John F. Kennedy. Pero y que tenía otros planes. Había pasado 10 años en el ejército y 8 en la Casa Blanca. Había visto cómo el presupuesto de defensa se tragaba los recursos que debían ir a escuelas y hospitales. Había visto cómo los generales y los fabricantes de armas susurraban en los oídos de los políticos para pedir más misiles, más tanques, más miedo. Esa noche, el hombre que había liderado la mayor fuerza militar de la historia decidió que su último acto de servicio sería denunciar el peligro de una maquinaria que él mismo había ayudado a construir.
En ese discurso, Eisenhower pronunció una frase que quedaría grabada en la historia de la ciencia política: debemos protegernos contra la adquisición de influencia injustificada por parte del complejo militar industrial. Fue una confesión brutal. El general estaba advirtiendo que la conjunción de un inmenso estamento militar y una gran industria de armamento era algo nuevo en la experiencia estadounidense. Temía que el poder se estuviera desplazando de los ciudadanos electos a una élite de burócratas y empresarios que se beneficiaban de la tensión internacional. Y que sabía que un país que se prepara perpetuamente para la guerra termina por perder su libertad interior, incluso si nunca llega a disparar un solo cañón. Eisenhower siempre había tenido una visión matemática y moral de la economía. Recordaba a menudo que cada arma que se fabricaba, cada buque de guerra que se botaba, representaba, en última instancia, un robo a los que tienen hambre y no son alimentados, a los que tienen frío y no tienen ropa. Para él, el complejo militar industrial no era solo una amenaza a la democracia, sino un pecado contra la humanidad. Había pasado 8 años tratando de frenar ese crecimiento, pero al final de su mandato, se dio cuenta de que el monstruo era demasiado grande para ser domesticado por un solo hombre. Su discurso no era una victoria, era un grito de auxilio a la ciudadanía. Estaba entregando las llaves del reino, pero advirtiendo que las cerraduras ya habían sido cambiadas por aquellos que vivían de la guerra. Cuando terminó de hablar, se hizo un silencio sepulcral en la sala. Eisenhower se levantó, se despidió del equipo técnico y regresó a sus habitaciones privadas. Había hecho lo que nadie se atrevía a hacer: señalar la viga en el ojo de su propio imperio. Había dejado de ser el presidente para volver a ser el ciudadano Eisenhower. Pero mientras se alejaba de la Casa Blanca, sabía que su advertencia caería, en gran parte, en oídos sordos. La maquinaria ya estaba en marcha. La Guerra Fría se estaba convirtiendo en un negocio demasiado lucrativo para ser detenido por las palabras de un anciano soldado. Eisenhower se retiraba a su granja en Gettysburg, pero el peso de lo que sabía lo acompañaría hasta el final de sus días. En enero de 1961, Dwight Eisenhower hizo algo que muy pocos hombres con su poder logran hacer: se retiró de verdad. Regresó a su granja en Gettysburg, irónicamente situada justo al lado del campo de batalla donde se decidió el destino de su país un siglo antes. Allí, el hombre que había comandado ejércitos de millones y gobernado el arsenal nuclear del mundo, buscó la paz en las cosas pequeñas. Se dedicó a criar ganado, a pintar paisajes al óleo y a cocinar para sus nietos. Pero la paz exterior era una ilusión. El mundo que él había dejado en manos de John F. Kennedy estaba a punto de arder, y el viejo general no tardaría en descubrir que uno nunca deja de ser el guardián del imperio, incluso cuando ha colgado el uniforme. Su retiro duró muy poco. Apenas unos meses después de dejar el cargo, el joven presidente Kennedy se vio envuelto en el desastre de Bahía de Cochinos en Cuba. Humillado y perdido, Kennedy hizo lo que todos los líderes harían en tiempos de crisis: llamar a Ike. Eisenhower recibió a Kennedy en Camp David. Fue una reunión de contrastes: la juventud impetuosa frente a la sabiduría endurecida por el barro de Europa. Ike no tuvo piedad. Le recriminó a Kennedy su falta de determinación y su mala gestión de la logística militar. ¿Por qué no diste apoyo aéreo?, le preguntó con la frialdad de quien ha planeado el día D en ese momento. Eisenhower comprendió que su legado estaba en peligro en manos de una nueva generación que no comprendía la terrible responsabilidad de la fuerza. En octubre de 1962, Eisenhower vivió su peor pesadilla como espectador. Durante la crisis de los misiles en Cuba, el mundo estuvo a segundos de la aniquilación total que él mismo había pasado 8 años intentando evitar. Desde su granja, y que seguía los mapas, hablaba con sus antiguos contactos en el Pentágono y analizaba cada movimiento de los soviéticos. Sabía que sus propias políticas de represalia masiva habían llevado al mundo a ese punto. Sentía la angustia de ser el hombre que mejor conocía el mecanismo del fin del mundo, pero que ya no tenía la mano sobre la palanca para detenerlo. Fue en este periodo cuando su salud empezó a flaquear seriamente. El estrés de observar el posible fin de la civilización desde la barrera fue más dañino que cualquier batalla que hubiera dirigido. Eisenhower empezó a escribir sus memorias, no para vanagloriarse, sino para justificar ante la historia por qué hizo lo que hizo.
Se dio cuenta de que el mundo solo recordaba su sonrisa y su optimismo, pero nadie veía las noches de insomnio en las que calculaba el costo de la supervivencia en millones de muertos aceptables. Empezó a sentirse como un fantasma de otra era. El mundo de los años 60, con sus revoluciones culturales y su nueva moralidad, le resultaba ajeno. Él seguía siendo el soldado del deber, el hombre del orden, viendo cómo el complejo militar industrial que él denunció se alimentaba ahora de una nueva y terrible guerra en Vietnam. La sangre volvía a correr, y que sabía que el ciclo que él intentó romper estaba más vivo que nunca. El cuerpo de Dwight Eisenhower siempre fue el campo de batalla que nadie vio. Durante décadas, su corazón había soportado la presión de 1000 ejércitos y el peso de un arsenal nuclear. Pero a mediados de los años 60, ese motor empezó a fallar definitivamente. Sufrió una serie de ataques cardíacos masivos que lo obligaron a pasar meses confinado en habitaciones de hospital. Sin embargo, su mente seguía atrapada en los mapas de Asia. Mientras sus médicos luchaban por mantenerlo con vida, y que observaba con una mezcla de horror y amargura como el presidente Lyndon B. Johnson enviaba a cientos de miles de jóvenes a las selvas de Vietnam. El hombre que había evitado las guerras terrestres en Asia veía ahora cómo su mayor temor se hacía realidad. Johnson acudía a la cabecera de Eisenhower buscando la bendición del gran estratega. Pero y que era implacable. Le advirtió que Vietnam era un pozo sin fondo, una trampa logística que no se podía ganar sin una movilización total que el país no estaba dispuesto a aceptar. No te metas en una guerra terrestre en Asia si no estás dispuesto a llegar hasta el final, le dijo. Lo que más le dolía a Eisenhower no era solo la estrategia fallida, sino ver cómo el complejo militar industrial que él mismo denunció en 1961 estaba ahora al mando. Las fábricas de armas estaban funcionando a pleno rendimiento y los generales pedían más tropas cada semana. Y que comprendió que su advertencia final había sido ignorada. El sistema que él perfeccionó para la paz estaba siendo utilizado ahora para alimentar una carnicería sin sentido. A medida que la nación se fracturaba por la guerra de Vietnam, muchos empezaron a culpar a Eisenhower por haber iniciado la intervención secreta en los años 50. Y que se sentía profundamente incomprendido. Él había usado espías y golpes de Estado precisamente para evitar enviar divisiones enteras a morir. En el silencio de su habitación de hospital, Eisenhower se preguntaba si su frialdad estratégica había sido un error. Se preguntaba si, al intentar salvar el mundo mediante secretos y amenazas nucleares, había creado un monstruo que ya nadie podía detener. Sus diarios de esta época muestran a un hombre que luchaba con su legado, temiendo que la historia lo recordara no como el libertador de Europa, sino como el hombre que puso los cimientos de un imperio militar fuera de control. Llegó el invierno de 1968. Eisenhower sabía que no volvería a su granja de Gettysburg. Su corazón apenas funcionaba, pero seguía siendo el símbolo de una era que se desvanecía. Había sobrevivido a Hitler, a Stalin y a las intrigas de la Guerra Fría, pero no podía sobrevivir al paso del tiempo ni al cambio de un mundo que ya no entendía su concepto del deber. Aceptó su destino con la misma disciplina militar con la que había aceptado el mando de la Operación Overlord. No hubo quejas, no hubo autocompasión. Estaba listo para el informe final. Pero antes de irse, todavía tenía que dar una última orden, una última voluntad que definiría quién era realmente el hombre tras la famosa sonrisa. Al final, incluso los gigantes se quedan sin tiempo. El 28 de marzo de 1969, el corazón de Dwight Eisenhower, ese músculo que había soportado la tensión de decidir el destino de millones, finalmente se detuvo. Tenía 78 años. Sus últimas palabras no fueron un discurso de gloria, sino una orden final a sus médicos y a su familia: me quiero ir. Dios, llévame. Murió con la misma sencillez pragmática con la que había dirigido la guerra. No hubo agonía prolongada, solo el cese definitivo de las hostilidades internas de un hombre que nunca había conocido el verdadero descanso. El abuelo y que se había ido, pero el mundo que dejaba atrás era, para bien y para mal, una construcción de su propia mente. Eisenhower dejó una instrucción de humildad que desconcertó a muchos. Pidió ser enterrado en un ataúd militar estándar de $80, el mismo que recibía cualquier soldado raso caído en combate.
Quería recordar al mundo que, debajo de las 5 estrellas de general y del título de presidente, seguía siendo aquel joven de Kansas que entendía que el valor de un hombre no se mide por el oro, sino por el servicio. Fue llevado de regreso a Abilene, Kansas, en un tren que recorrió el corazón del país que tanto amó. Mientras el tren avanzaba, la nación que él había intentado proteger del complejo militar industrial estaba sumida en el caos de Vietnam y las tensiones raciales. Y que se enterraba con la vieja guardia, mientras una nueva era de sombras comenzaba a alzarse. Fue enterrado en una pequeña capilla, lejos del mármol de Washington, volviendo a la tierra de donde vino. ¿Quién fue realmente Dwight Eisenhower? ¿Fue el libertador de Europa o el arquitecto de la Guerra Fría? ¿Fue el hombre que nos advirtió sobre el complejo militar industrial o el que le dio las llaves del mundo? La respuesta es que fue ambas cosas. Nos dejó un país conectado por autopistas y una ciencia impulsada por la conquista del espacio, pero también nos dejó un sistema de vigilancia global y una doctrina de aniquilación nuclear que todavía hoy nos mantiene en vilo. Y que comprendió, quizás mejor que nadie, que el poder no es una herramienta para los puros, sino una carga para los valientes que están dispuestos a ensuciarse las manos para que otros puedan dormir tranquilos. Su sonrisa no era felicidad, era el escudo que protegía a una nación de la aterradora realidad que él veía cada noche en sus informes. Hoy, cuando miramos al cielo y vemos los satélites, o cuando cruzamos las fronteras de un mundo que aún intenta evitar su propia destrucción, estamos caminando por el mapa que Eisenhower dibujó. Su advertencia final sobre la maquinaria de guerra sigue resonando en los pasillos del poder, más vigente que nunca. Dwight Eisenhower no fue un santo. Fue un estratega de la existencia humana. Aprendió a gestionar la muerte para salvar la vida, y en ese proceso, sacrificó su propia tranquilidad. Se fue con la conciencia de quien ha cumplido con su deber, dejando al resto de la humanidad una pregunta que aún no hemos sabido responder: ¿podremos algún día vivir sin el monstruo que nos enseñó a temer? La historia ha cerrado su expediente. Pero en el silencio de la noche, su advertencia sigue vibrando. El general ha terminado su turno. Ahora, el mando es nuestro.